Decir como antecedentes que la relación entre la dieta mediterránea y la enfermedad cardiovascular tuvo sus inicios en los años 50 con el estudio de los 7 países llevado a cabo por el profesor Ansel Keys. En este estudio ya se vio cómo las personas que vivían en la cuenca del Mediterráneo tenían menos incidencia de enfermedades cardiovasculares y morían menos por enfermedad cardiovascular en comparación con sus vecinos del centro y norte de Europa y Estados Unidos. Posteriormente, otros investigadores han sacado a la luz beneficios de la dieta mediterránea en muchos estudios que se han llevado a cabo, pero ninguno de ellos con la suficiente evidencia científica como para poder dar recomendaciones a la población general sobre este tipo de alimentación. Por ello, un grupo de investigadores españoles, apoyado por investigadores de ámbito internacional, diseñó el estudio PREDIMED. PREDIMED quiere decir prevención con dieta mediterránea. Se trata de un ensayo de campo multicéntrico en el que participan, como luego veremos, varios centros de la geografía española. Es un estudio aleatorizado, es decir, que la intervención se hace al azar y solamente el azar es quien designa la intervención de los participantes. Es un estudio de intervención controlado y de prevención primaria. Todo ello, esas características, hacen que este estudio nos aporte la máxima evidencia científica. El reclutamiento de los participantes comenzó en junio de 2003 y finalizó en marzo de 2008, de forma que aquellos que han estado más tiempo en el estudio van a tener un seguimiento de unos 8 años y aquellos que entraron más tarde van a tener un seguimiento de por lo menos 3 años. Como variables finales primarias que se quieren estudiar está la muerte por causa cardiovascular, el infarto de miocardio y el accidente vascular cerebral. También se van a estudiar otras variables como la mortalidad total, la nueva aparición de cáncer, de diabetes, de cataratas, de demencia, así como otras variables intermedias que pueden favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares, como son la tensión arterial, la glucosa plasmática, el perfil lipídico, marcadores de inflamación y otros marcadores de enfermedad cardiovascular. Dentro del estudio participan 19 centros situados en diferentes comunidades de la geografía española. De ellos, 11 son grupos reclutadores y 8 han tenido tareas de laboratorio. Han participado en el estudio PREDIMED varones entre 55 y 80 años y mujeres entre 60 y 80 años que cumplieran estos requisitos, o bien que fueran diabéticos o que tuvieran 3 o más de estos factores de riesgo. Por un lado, que fueran fumadores, que tuvieran hipertensión o que tuvieran un LDL colesterol por encima de 160 miligramos de decilitro, un HDL colesterol por debajo de 40 miligramos de decilitro, que presentaran sobrepeso u obesidad o una historia familiar de cardiopatía isquémica precoz. Todo ello sin haber tenido antes una enfermedad cardiovascular, porque el estudio es de prevención primaria y es precisamente lo que queremos estudiar. Dentro de todos los participantes que se han reclutado, un 50% tenían diabetes al inicio, más de un 80% presentaban hipertensión y más de un 70% tenían el colesterol elevado. Por lo tanto, son características que los hace candidatos a tener una enfermedad cardiovascular con mucha probabilidad. Se han reclutado en total 7.447 participantes, de los cuales en Pamplona tenemos más de 1.000 y en Valencia también tienen más de 1.000, que son los centros donde más pacientes se han reclutado. Estas personas se han asignado al azar a 3 grupos de intervención dietética. Por un lado, se ha hecho un grupo que tenía que seguir una alimentación mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra. Se ha hecho otro grupo que tenía que seguir una alimentación mediterránea suplementada con frutos secos.
y un grupo control al que se le han dado pautas de dieta baja en grasa. La asignación a la intervención se hacía mediante estas tablas elaboradas con un programa informático. Están estratificadas por sexo y edad, de forma que cuando un participante venía a la consulta, en función de si era hombre o mujer, pues le íbamos asignando la intervención, pero solo en base a estas tablas, y nosotras no interveníamos en que fueran a un grupo o a otro. En la valoración inicial de los participantes, en el examen basal, se le pasaban diferentes cuestionarios para conocer posibles enfermedades que tenían, toma de medicamentos, práctica de actividad física. Se les preguntaba por los alimentos que tomaban, un cuestionario de 14 puntos que luego lo veremos más detenidamente. Se les realizaba un electrocardiograma y se les tomaban medidas antropométricas. Se realizaba una analítica de sangre, una analítica de orina y se le recogían muestras de las uñas de los pies, curioso, para valorar posteriormente la presencia de metales pesados en estas muestras. Estos exámenes, estos cuestionarios se realizaban cada año, solo que el cuestionario de inclusión-exclusión y el cuestionario general se sustituían por el cuestionario de seguimiento, en el que se preguntaba si en el año anterior habían padecido alguna enfermedad de las que queríamos recoger nosotros. A los 3 meses de empezar el estudio se hizo un trabajo piloto con 772 participantes, de los que luego les mostraré los resultados. A una muestra aleatoria de 1.200 sujetos se le realizaron pruebas objetivas de grado de cumplimiento de la dieta, porque nos pueden contar que comen lo que le estamos diciendo, pero de esta forma lo vemos en sangre si están tomando los alimentos que les recomendamos. Así se ha medido en plasma el ácido oleico y el ácido alfa-linolénico, que nos dan la pista de si están tomando el aceite de oliva y las nueces, en el caso del alfa-linolénico. Se ha medido polifenoles totales en plasma para valorar también la ingesta de aceite de oliva. El resveratrol y la alcoholuria, que nos dan la pista de que están tomando vino tinto. Y tirosol e hidroxitirosol en orina, que son componentes del aceite de oliva virgen extra. Bien, para valorar la ingesta dietética se ha hecho un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos semi-cuantitativo, validado para la población española, que consta de 137 ítems. Este cuestionario, en cada alimento se preguntaba la frecuencia de consumo de alimentos, de cada alimento, que podía ir desde nunca o casi nunca hasta más de 6 veces al día. Luego estos cuestionarios se procesaban mediante un programa informático y de aquí podíamos derivar la ingesta de calorías y de todos los nutrientes que queríamos estudiar. Para valorar la adherencia a la dieta mediterránea, a las recomendaciones que le estábamos dando, se diseñó un cuestionario breve de 14 puntos, también validado para esta población, en el que una puntuación por encima o igual a 9 significaba una buena adherencia y una puntuación por debajo de 8 significaba una mala adherencia. Este cuestionario nos ha sido muy útil en la práctica y también pues, para otras personas que puedan trabajar en consulta lo podrían utilizar, ya que nos da una información rápida de lo que está consumiendo el participante, si está consumiendo lo que le recomendamos, y le podemos ofrecer un feedback rápido para mejorar los puntos en los que esté fallando. Estas serían las preguntas que se hacen dentro de este cuestionario y bueno, no me voy a detener, pero decirles que se sumaban un punto si la persona estaba tomando los alimentos que se recomendaban dentro de la dieta, o no se sumaba nada si no los tomaban. Esta sería la otra parte. Bien, a continuación vamos a ver la intervención dietética que se ha llevado a cabo dentro del estudio. Decir que de esta intervención se ha encargado un grupo de 17 dietistas nutricionistas a lo largo de todas las comunidades que hemos visto que participan. En la visita inicial se les proporcionaba
información detallada sobre la dieta mediterránea, menús orientativos de una semana con comidas y cenas y la lista de la compra para confeccionar estos menús, instrucciones sobre elección y conservación de los alimentos, se les proporcionaba información sobre el aceite de oliva y los frutos secos y se les entregaba el aceite de oliva y los frutos secos de forma gratuita para que tuvieran la cantidad suficiente durante 3 meses, ya que posteriormente, cada 3 meses, se les convocaba a una sesión grupal en la que se les pesaba, se les volvía a pasar el cuestionario de 14 puntos, se impartía una sesión grupal de educación nutricional abordando temas de dieta mediterránea y alimentación saludable, se les volvía a entregar toda la información de menús, lista de la compra, y se les recordaban aquellos alimentos que debían de consumir dentro del estudio. Este sería un ejemplo de menú semanal orientativo, como digo, porque es de una semana y pues bueno, no llegaba para los 3 meses que tenían de plazo hasta la siguiente reunión, junto con la lista de la compra para confeccionar esas recetas. Esta sería un ejemplo de receta dentro de los menús que se entregaban, e información para que fueran conociendo características de diferentes alimentos saludables. Aquí tenemos, bueno, pues un par de fotos de sesiones grupales. En estas sesiones había que intentar que la información fuera muy clara, muy breve, muy dirigida a lo que queríamos, porque hay que tener en cuenta que el grupo de edad se trataba de personas mayores y que sobre todo las sesiones que se impartían a las 4 de la tarde, pues bueno, corríamos el riesgo de que alguno se quedara dormido. Por último, después de cada sesión, se les recordaban las recomendaciones dentro del estudio. Estas recomendaciones eran que utilizaran aceite de oliva virgen extra, mejor, para cocinar y alinear los alimentos en una cantidad abundante por encima de 4 cucharadas al día. Tenían que tomar por lo menos 2 raciones de verduras u hortalizas al día, 3 piezas de frutas al día. Tenían que tomar por lo menos 3 raciones de legumbre a la semana, que ha sido uno de los puntos pues más duros para llevar a cabo, les ha costado más conseguir. Tenían que tomar por lo menos 3 veces a la semana pescados o mariscos, por lo menos una de ellas en forma de pescado azul. Aquellos participantes que no estaban dentro del grupo de frutos secos tenían que tomarlos por lo menos 3 días a la semana, y los que estaban dentro del grupo de frutos secos los tenían que tomar todos los días de la semana. Se les recomendaba que tomaran con mayor frecuencia carnes blancas en lugar de carnes rojas o carnes procesadas, y que aderezaran los platos con un sofrito de tomate, cebolla, ajo, pimiento por lo menos 2 veces a la semana. Y se les limitaba a menos de 1 vez a la semana el consumo de mantequilla, margarina y nata, refrescos y bollería industrial, snacks y alimentos precocinados. En el grupo de dieta baja en grasa, la intervención llevada a cabo era similar. En la visita inicial se les entregaba un folleto, pero con recomendaciones totalmente contrarias a la dieta mediterránea. Estos serían las recomendaciones de dieta pobre en grasa de la Asociación Americana del Corazón. Posteriormente, cada 3 meses, se les convocaba también a una reunión grupal en la que se les pesaba, se les pasaba el cuestionario breve de 14 puntos, se impartía la sesión grupal de educación nutricional, pero con mensajes totalmente opuestos, siempre encaminados a tomar una alimentación más baja en grasa. Se les entregaban los menús y la lista de la compra, y se les recordaban especialmente aquellos alimentos que no debían consumir. Este es el folleto que se les daba con las recomendaciones de dieta baja en grasa. En verde aparecen los alimentos que podrían tomar con mayor libertad, y en rojo están aquellos alimentos que, por tener más cantidad de grasa, tendrían que limitar en la dieta. Este, pues bueno, sería un ejemplo de receta con bajo contenido en grasa. Vamos a pasar a ver algunos resultados de distintos trabajos que se han ido haciendo en estos 8 años dentro del estudio Predimed. La publicación más importante, pues bueno, está a punto de salir, y ahí se verán los resultados más importantes que van a tener
pues bastante repercusión seguramente, porque como he comentado al principio nunca se había hecho algo así en España, por lo tanto hay muchos investigadores que están a la espera de esta publicación. Bien, en primer lugar les enseño los resultados del estudio piloto que se hizo a los 3 meses de comenzar. Se realizó con 772 participantes y ya se vio solamente a los 3 meses de intervención cómo en aquellos grupos de intervención en verde y en rojo, en este caso, que son el aceite de oliva y los frutos secos, mejoraban de forma favorable y significativa la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, mejoraba también de forma significativa y favorable el colesterol HDL en ambos grupos de intervención y también mejoraba, aunque no de forma significativa, el colesterol LDL en ambos grupos de intervención. El grupo control, que está en azul, presentaba ligeros cambios, pero no llegaba a ser significativo en ningún caso. Igualmente, en los 2 grupos de intervención mejoraba de forma significativa especialmente los triglicéridos en el grupo de dieta mediterránea con frutos secos, y en ambos grupos mejoraban los niveles de glucosa y de insulina también de forma significativa. En el grupo control, pues igualmente se veían cambios no tan favorables y que tampoco eran significativos. En este otro trabajo se valoraron diferentes marcadores de inflamación en función de los distintos alimentos que formaban parte del patrón alimentario mediterráneo. Se estudiaron en concreto como marcadores la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y moléculas de adhesión celular como la VCAM1 y la ICAM1. Se vio, por ejemplo, que los cereales y las frutas disminuían de forma significativa la interleuquina 6, los frutos secos disminuían de forma significativa la ICAM1 y el aceite de oliva virgen extra mejoraba de forma significativa la molécula VCAM1, y como el patrón mediterráneo en general mejoraba todos estos marcadores, aunque no llegaban a ser significativos. En estas gráficas se puede ver más claramente cómo, a medida que va aumentando la puntuación dentro del cuestionario de 14 puntos, estos marcadores de inflamación que hemos comentado van disminuyendo. En este otro trabajo se estudiaron las características basales en cuanto a hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad de 3.204 participantes y la adherencia al cuestionario de 14 puntos. En este trabajo se vio cómo aquellas personas que tenían una mejor puntuación en el cuestionario de 14 puntos presentaban un menor riesgo de tener estos 4 factores de riesgo a la vez. Por lo tanto, podríamos pensar que la dieta mediterránea ayudaba a prevenir la presencia de hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad. Por último, este es uno de los últimos estudios ya publicados. En él se ha hecho una ecografía de la arteria carótida al inicio y tras un año de seguimiento. En esta ecografía se ha valorado el grosor de la capa íntima media de esta arteria, que varía en función de la arteriosclerosis que tenga la persona. Se vio cómo aquellas personas que tenían un mayor engrosamiento al principio del estudio mejoraban significativamente y había una regresión en las lesiones en los 2 grupos de intervención respecto al grupo control, que se puede ver mejor en esta gráfica. Aquí se muestra el cambio en la medida de la capa. Este grupo sería los que tenían un menor grosor al inicio del estudio y este sería el que tenía un mayor grosor al inicio del estudio. En los que presentaban
un menor engrosamiento de la capa, no hay prácticamente cambios. En cambio, en los que tenían un mayor grosor al inicio del estudio, a lo largo de este año mejoraban de forma importante y significativa sus lesiones en el grupo de dieta mediterránea respecto al grupo control. Todos estos resultados, las publicaciones, el material, recetas, etcétera, que he ido comentando en la presentación, se pueden encontrar dentro de las páginas web, que no se ven muy bien, predimed.org y predimed.es. Como les digo, estamos a la espera de las publicaciones con mayor importancia, pero como conclusiones de todo el trabajo podríamos decir que el patrón alimentario mediterráneo se puede recomendar a las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, porque se ve que puede ayudar a mejorar y a prevenir la aparición de estos factores de riesgo. Por último, pues bueno, agradecer a los patrocinadores que nos aportan la financiación y los alimentos dentro del estudio. Muchas gracias.